y ambulatoria. Bueno, la cirugía, una de las divisiones que se hace en tipo de intervenciones quirúrgicas es cirugía mayor y cirugía menor. La cirugía ambulatoria es una cirugía que le da alternativas a que ese paciente pues no tiene que ser hospitalizado. Como dice ahí, permite aumentar la actividad asistencial sin estar limitada ni por disponibilidad de camas, y es uno de los ahorros hospitalarios en cuanto a estancia y camas. Además, pues una ventaja para el paciente que no tiene que entrar a un hospital, sobre todo a estos tiempos que tenemos de COVID, que sabemos que el paciente que entra al hospital y se infecta aumenta su morbimortalidad. Como dice ahí, pues los recursos ahorrados se destinan a otros pacientes. Hay varios tipos de cirugía menor ambulatoria, la cirugía menor programada o electiva, y los procedimientos menores programados y las cirugías menores de urgencia y procedimientos menores de urgencia. O sea que existe en la cirugía menor cirugías que se hacen en el área tanto programada o electiva como en el área de urgencia. La definición son aquellas intervenciones realizadas con técnicas quirúrgicas arregladas orientadas al tratamiento de ciertas afecciones y se hacen con anestesia local de forma ambulatoria, sin problemas médicos coexistentes de riesgo, y habitualmente no requiere reanimación postoperatoria porque usted no tiene que darle anestesia general. Hay ciertas contraindicaciones cuando usted es alérgico cuando el paciente es alérgico a anestésicos locales, con alguna alteración en la coagulación, si el paciente sufre de algún tipo de vasculopatía periférica grave, si sufre de algún déficit inmunitario, cuando hay pacientes con diabetes mellitus y afección vascular que tienen mal control metabólico o alguna cicatrización deficiente. Si usted también sospecha de una lesión maligna, hay un antecedente de cicatriz hipertrófica o queloide, o si tiene una lesión en área de riesgo, entonces también está contraindicado y usted debe diferirla. Es importante, como en cualquier tipo de cirugía, que el paciente se le informe y de las probables complicaciones, riesgo de la cirugía que usted lo va a someter, y además de las otras alternativas. Es importante que le informe que esta cirugía, no por ser una cirugía menor, no está libre de cuidados postoperatorios, que muy probablemente pueda tener algún tipo de incapacidad, y que el paciente firme el consentimiento operatorio. Como ven ustedes, sería ideal la existencia de una sala dedicada exclusivamente a la cirugía ambulatoria. No es conveniente que eso se haga en cualquier lugar, y además también que tenga con usted el material necesario para realizar las intervenciones. Como ustedes ven, inclusive es necesario también el uso de ropa verde, todas las técnicas de asepsia, antisepsia y las técnicas de seguridad hospitalaria son necesarias en el área de cirugía menor. Es necesario en la área de cirugía menor que usted haga una admisión del paciente, usted haga una preparación, una historia, que verifique ciertos parámetros, exámenes preoperatorios del paciente, el marcado del paciente. Muchas veces necesita suero porque el paciente, o terapia intravenosa porque el paciente está en ayuna. Hay una profilaxis antibiótica que, dependiendo del tipo de herida, es necesaria. Y bueno, en caso de premedicación anestésica, si es solamente con anestesia local, no es necesario. Es parte de la preparación del paciente. En cuanto a las técnicas de antisepsia, es importante que usted prepare adecuadamente su campo quirúrgico, limpie la zona a anestesiar, coloque la anestesia, haga después la asepsia de la zona, aísle la zona con paños, remueva los cuerpos extraños,
hace la herida y reseque bordes contundidos y desvitalizados. Esto va a ser que es constante para todas las heridas. Esta es la técnica, puede hacerse de dos maneras. La técnica de esterilización, una forma, como usted ve, usted empieza de forma circular, alejándose cada vez más de la herida donde va a incidir. Y la otra es alejándose, limpiando repetidamente de la incisión hacia la periferia. En cuanto a las técnicas de infiltración de anestesia local, generalmente usted debe, si usted tiene aquí la pieza que va a resecar, usted debe infiltrar por debajo de la pieza, en los planos profundos, y muchas veces eso le ayuda inclusive la infiltración a que le exponga la pieza hacia arriba, y sobre todo en la epidermis y dermis superficial. Es importante que usted haga aquí lo que se llama un abón. Cuando usted hace ese abón, usted va a ver que se le marca en la piel lo que se llama la piel en cáscara de naranja, y eso le asegura a usted que tiene una adecuada infiltración de silocaína o de la anestesia local para poder hacer su incisión sin dolor por el paciente. El anestésico que se usa es la lidocaína del 1 al 2%. Algunos prefieren usar vasoconstrictor como la adrenalina 1 en 100.000. Recuerde que si el paciente es hipertenso, sufre del corazón, usted debe utilizar vasoconstrictor. Se administra en infiltración subcutánea perilesional. Y aquí vimos ya los dibujos. En algunas ocasiones se busca el trayecto de los nervios y se hace bloqueo nervioso, sobre todo cuando usted va a operar sobre los dedos. No usar vasoconstricción en zonas de circulación terminal, dedos y nariz, porque el vasoconstrictor puede ocasionar necrosis, es muy importante. Y las dosis máximas de 7 miligramos por kilo de peso, no excederse de ella. En cuanto al instrumental, bueno, importante el instrumental sea de calidad. Muchos hospitales, por ejemplo, envían a las áreas de cirugía ambulatoria o cirugía menor instrumental que están desechando porque no es adecuado ya en los quirófanos. Y esto no es lo mejor, porque entonces lo ponen a usted a pasar problemas, que si el portaaguja no agarra bien la aguja, o la pinza de disección ya está muy mal gastada. Es necesario tener disponible material necesario no solamente para la sutura y el cierre de la piel, sino también para el retiro, como en este caso que se colocan grapas, pinzas especiales para el retiro de las grapas. Bueno, es importante hablar sobre las técnicas para incisión. Dentro de esto hablamos de las líneas de Langer, y ya habíamos hablado en una clase, creo que pregunta uno de ustedes, sobre las líneas de fuerza o líneas de tensión. Las líneas de tensión existen en todo el cuerpo humano, y señalan pues los lugares de menos tensión. Hay varios dibujos de esto, y indica pues que siempre que se pueda colocar los puntos perpendicular a estas líneas, pues nosotros vamos a tener una menor tensión en nuestra cicatriz. La cicatriz se porta pues la menor tensión posible siempre que lo hagamos de esa manera. Aquí vemos las líneas de Langer en la cara. Hay algunos pacientes que se notan mejor las líneas que en otros, dependiendo si tienen mayor definición muscular. Si son pacientes obesos, pues no es fácil verificarla. Como ustedes ven, este quiste o lipoma que tiene esta paciente en la espalda, si nosotros vemos las líneas son transversales al lipoma o al quiste,
Entonces nosotros debemos hacer la incisión siguiendo esas líneas, de manera que los puntos, cuando vayamos a cerrarlas, vayan a quedar perpendiculares a esas líneas. Esto es lo que no se debe hacer. Fíjense, las líneas están en este sentido. Se hizo bien la infiltración de anestesia, pero fíjense, la incisión se hace de esta manera. Quiere decir que el paciente es más fácil que se abra la herida en este momento. En cuanto al material de sutura, pues el material puede ser natural o sintético, o absorbible o no. El material natural por excelencia es la seda, que produce el gusano de seda, el lino y el algodón, que son producidas por plantas, también son naturales. Estas suturas son no absorbibles. Entre las suturas no absorbibles sintéticas tenemos más utilizada el nylon, que tiene varios nombres: nylon, etilón, dermalón. También existe el polipropileno, que es la que utilizamos nosotros para cirugía cardíaca. Sus nombres: Prolen, Surgipro. El poliéster, que utilizamos también para colocar las válvulas cardíacas, Etibón, Tycron. El polibutester, que es el Novafil, Vascufil. El politetrafluoroetileno expandido, que utilizamos para las prótesis, Goretex. Sobre todo, es un material que se utiliza para todo ahorita mismo en la industria, para fabricar zapatos de nieve, para fabricar inclusive dentaduras, lo usan ahora los oftalmólogos. Entre las absorbibles tenemos pues también tanto naturales como sintéticas. Naturales, el famoso catgut, ya no está disponible. Está disponible el crómico. Entre las sintéticas pues está el ácido poliglicólico, el famoso Dexón, o el poliglicano, que es el Vicril. Existen nuevos como la poliglitona, caprocin, maxón, monocril. Esos son los nombres comerciales. Fíjense que el catgut simple y el cromado han caído en desuso por el riesgo de priones, que es un agente infeccioso responsable de enfermedades neurodegenerativas encontradas en los mamíferos. Esto como dice, pues el catgut era intestino de gato, y esto, por el riesgo de esto, pues fue desechado del armamentario quirúrgico. Bueno, existe el concepto de monofilamento o multifilamento. Monofilamento, usted lo tiene, por ejemplo, el nylon, que muchos le llaman hilo de pescar. Eso es un monofilamento. Y la seda, que es trenzada, si ustedes agarran una seda cuando vayan a sus prácticas, usted va a ver que la seda está trenzada, quiere decir que es varios hilos de seda, y se le ha enrollado hasta que parece uno solo. En cuanto a la memoria, es importante, hay veces, sobre todo en los nylon, que usted lo saca del empaque y queda así como arrugado, eso se llama memoria. La seda, usted apenas que la saca, precisamente por su característica, no queda memoria. Y bueno, existe también grapas y adhesivos. Este es el concepto de monofilamento y multifilamento. Generalmente los que tienen memoria son los que son multifilamentos, los sintéticos. Esto también se refiere a cuando usted, qué tipo de calibre usted usa según el área donde vaya a suturar y cuál es el tiempo de retiro. Fíjense que si usted ve que en la cara se usa generalmente suturas finas como 4-0 o 5-0. Mientras más aumente el número de ceros, más fina es la sutura. 6-0 es más fina que 5-0.
7-0 hasta 10-0, que es el que usan los oftalmólogos. El 1-0, fíjense que es grueso, ese se utiliza en el tronco. 2-0 en extremidades. Y el tiempo de retiro, generalmente cuando usted menos quiere que se presente una cicatriz, usted retira más temprano los hilos, porque los hilos tienden a producir marcas en la cicatriz. En la cara, pues generalmente 4 o 5 días máximo se deja, y a veces en extremidades inferiores hay que dejarlo desde los 14 hasta los 21 días, porque si no, se abriría la herida. En cuanto a la resistencia tensil de las suturas, pues es mayor mientras mayor sea el calibre, es decir, una sutura 1-0 es mucho más fuerte obviamente que una 6-0. Sin embargo, la 1-0 deja más cicatriz que la 6-0. Y es muy importante también que dentro de las suturas hay suturas con gran resistencia tensil, como son el Dexón, el Bicril, PDS y Monocril, porque fueron construidos precisamente para eso, y los del el nylon, que es el que famoso hilo de pescar, ese también tiene una alta resistencia tensil. Son suturas muy fuertes. En el examen ustedes van a tener, por ejemplo, la seda sería una sutura orgánica, multifilamento, natural, pues orgánica, flexible y resistente. Usted tendría que ponerle todas esas características. Si le preguntan cuál es la característica de esa sutura, el etilón, que es un sintético, pues es monofilamento, es el nylon, y el poliglicano, que es el bicril, ustedes ven que tiene varios componentes. Es sintético, es muy resistente, es multifilamento y es trenzado. Todas esas características y además es reabsorbible. En cuanto a las agujas, tenemos también diferentes variedades de agujas. Tenemos las agujas de punta cortante, y ustedes van a ver que son agujas que vienen con un triangulito así que les señala que esta aguja es cortante. Puede ser cortante de precisión o cortante convencional, dependiendo cómo esté construido la punta y este triangulito. Y hay de otros tipos de agujas cortantes. La aguja atraumática o no cortante, que es redonda, creo que la van a ver más adelante. También depende la aguja, si la aguja es de un cuarto círculo, 3/8 círculo, medio círculo. Fíjense que esta, por ejemplo, es para suturar tangencialmente, muy usada por los oftalmólogos para suturar en ojo. Esta de medio círculo es para coser intestino. Dependiendo de la situación que usted necesite, los fabricantes ya le tienen una aguja que le ayuda al trabajo. Otro tipo de materiales son las grapas, fáciles de usar, indicadas en sutura de cuero cabelludo. A veces la usa usted sin anestesia. Cuando ocurre esto, usted le llega a paciente en estado etílico, con una herida que le dieron un botellazo en la cabeza, y muchas veces ese paciente no se deja suturar, está inquieto, o sea, estar ya alcoholizado, el paciente no va a sentir la sutura, entonces usted lo que hace es rápidamente sale de ese paciente y se dedica a otro paciente, ¿verdad? Eso lo usan también mucho en los deportistas. Acuérdense que el deportista, si se lesiona en la cabeza y está sangrando, no puede entrar a jugar de nuevo, ¿no? Entonces él sale un momento y el médico del equipo lo que hace es eso, saca de su maletín unas grapas, y ahí con el calor del juego ni siquiera él siente, y lo engrapa, le pone varias grapas y le cierra la herida. Eso se hace en los equipos estos de fútbol de alta gama.
Las telas adhesivas, el Steritrip también a veces no es necesario porque la herida es muy superficial, solamente epidérmica, usted puede usarla. Y a veces también pegamentos sintéticos que se usan para mejorar la cicatriz. Ustedes van a tener un taller de sutura, eh, el cual van a practicar algunos de estos conceptos. Ustedes recibieron también, eh, vamos a salir de aquí un momentito, ustedes recibieron este material que es muy importante, el que es las técnicas de anudado. Esto significa cómo ustedes hacen el anudado con los dedos después de haber colocado su punto. Esto es muy importante que ustedes lo dominen. Eh, Recibieron un manual con los tipos de sutura, donde está prácticamente en detalle lo que hemos dicho acá, prácticamente sintético, y la tabla de las suturas también, de los diferentes tipos de sutura, de aguja, etcétera. Ustedes deben revisar ese material eh, en detalle. Bueno, en cuanto a la técnica para hacer cirugía, para realizar su cirugía menor, la técnica es una técnica estándar, como habíamos dicho ya al principio, pintar con antiséptico, o sea, hacer la asepsia y antisepsia, preparar los campos estériles o colocar los campos estériles, infiltración con el anestésico local, escindir la piel siempre en el sentido de ser posible de las líneas de fuerza. Fíjense que a veces no es posible hacerlo. Por ejemplo, la incisión clásica que usted hace es la incisión abdominal, eh, inclusive la esternotomía media para cirugía cardíaca, no vamos siguiendo la línea de fuerza. Eh, y la línea media abdominal, o sea, la parotomía exploradora, tampoco sigue la línea de fuerza. Por eso acá son incisiones que tienden a ser tienen mayor incidencia de, sobre todo la abdominal, de ventración, evisceración y ventración, ¿verdad? Cuando sea posible, entonces usted utiliza su incisión en el sentido de las líneas de fuerza, resección de la pieza operatoria, hemostasia, sutura sin tensión y siempre, siempre envíe todo lo que usted saca para el patólogo. Esta es la forma adecuada de hacerlo. Fíjense, usted agarra plano profundo y agarra plano superficial. Quiere decir que no deja espacio. Bueno, aquí en este caso, tendría que poner también un puntito en el medio. Usted lo que debe tratar es no dejar espacio muerto. Aquí, por ejemplo, en este caso, que usted solamente sutura esta herida de forma superficial, pues acá abajo le queda espacio muerto donde puede coleccionarse sangre, líquido, y entonces hacerle un hematoma o un seroma. Bueno, estos son los diferentes tipos de puntos. Esto lo van a ver en su taller de sutura. Esto es lo que señalamos como el Steritrave o Steritrip, que son apósitos en forma de curita, que cuando la herida no es muy profunda, es solamente epidérmica, permite el cierre adecuado. Bueno, vamos a ver en detalle las técnicas de resección en cirugía menor. Nosotros tenemos este tipo de situaciones cuando queremos hacer una biopsia, cuando tenemos lesiones cutáneas como los lunares, queratocantoma, queratitis seborreica, fibromas, cuando queremos sacar una uña encarnada, lesiones epidérmicas, quistes sebáceos, lesiones subcutáneas, los lipomas. Cuanto a la biopsia cutánea, es el procedimiento quirúrgico para obtener una pieza y ser enviada a anatomía patológica y definir el diagnóstico histológico de una entidad, ya sea benigna o maligna. Los dos tipos de biopsia que existen son la excisional, es decir, uno reseca la pieza por completo, o la incisional, y uno solamente puede resecar la pieza, parcialmente la pieza cutánea. Siempre es importante que el patólogo necesita que la muestra debe considerar tejido representativo y toda muestra debe ser debidamente identificada.
La biopsia excisional se usa para eliminar lesiones superficiales pequeñas, no mayores de 2 centímetros, como nebus, papiloma, fibroma. Técnicamente es sencilla y no necesita un material quirúrgico especial. Permite cierre primario y estético y una cicatriz lineal, que es el que da los mejores resultados estéticos y funcionales. ¿Cuál es la técnica? Usted debe diseñar un uso con un radio de 3:1 en dirección de las líneas de fuerza, incluir hasta 2 milímetros alrededor de la lesión, tensar la piel y seccionar hasta el subcutáneo, enviar la pieza en formol al 10% y a veces necesita tener resultados para cultivos, bacterias, hongos, etcétera. Eso lo debe tener en cuenta dependiendo de la patología suya. Esto es lo que es el uso en una relación de 3 centímetros a 1 centímetro. ¿Eh? Y las diferentes áreas donde uno lo utiliza siguiendo las líneas de Langerhans. Esto es la forma de hacer la resección de la piel. Fíjense que esta es una técnica clásica donde usted pinza la piel con lo utiliza una pinza, le pone una toruda abajo y con el bisturí va resecando la piel. En este caso usted solamente quiere piel. Este es nuevamente otro caso de la resección 3 en 1. Aquí vemos, usted le hizo la incisión, usted removió su lesión y después usted suturó. La biopsia incisional se aplica a lesiones de grandes dimensiones, dependiendo de la ubicación. La incisión se hace en rombo y debe comprender parte de la lesión y parte del tejido sano. La técnica pues diseña un rombo, hace la incisión, comprendiendo piel sana y piel afectada, hace la hemostasia y sutura sin tensión y envía su pieza al patólogo. Estas son lesiones grandes en las cuales necesitamos un diagnóstico, pero no podemos obviamente resecar todo eso. Entonces usted lo que hace es una biopsia incisional, usted hace su rombo y reseca parte de la lesión y parte del tejido sano y después sutura sin tensión. ¿Qué lesiones es necesario abordar de esta manera? Pues la queratitis seborreica, que es un tumor benigno, generalmente le dicen verruga, tiene placas pequeñas pigmentadas y localizadas a veces en tronco, cara, extremidades inferiores. El queratoacantoma también es un tumor cutáneo epidérmico benigno, se desarrolla de un folículo piloso y tiene una evolución rápida. La diferencia, hay que diferenciarlo con el carcinoma de células escamosas, por eso a veces es necesario hacer la biopsia ya sea incisional o excisional. Esos tumores generalmente se resuelven entre semanas a meses espontáneamente sin ningún tratamiento. Los fibromas son lesiones de color carne, pigmentadas, blandas, con frecuencia tienen un pedículo, aparecen en cuello, axila y tronco y tienen algún tipo de implicación viral, por lo que se convierten muchas veces en un dolor de cabeza, porque si usted se deja esta lesión, muchas veces se reproduce enormemente porque en algún momento pican y usted al rascarse o usted mismo se contamina y se va regando progresivamente. Se ve bastante en las personas ancianas. El quiste sinovial, pues como su nombre lo dice, contiene líquido sinovial y es muchas veces producto de una herniación en una articulación. Generalmente lo más frecuente es en la mano. Y el tratamiento puede ser quirúrgico o conservador. ¿Usted se acuerda cómo trataban los abuelos o antes sus papás este tipo de quiste? Se dice que hay 3 maneras de tratarlo. Una es aspirando el quiste. La otra es resecándolo, como si fuera una hernia, se cierra el saco herniario por donde salió. Y la última es la folclórica, o exactamente como está diciendo ahí Jonathan. Dilo, Jonathan. Aplastarlo.
buscaban en la casa el libro más grande que tenían, la Biblia a veces, y se lo ponían encima y al aplastarlo, pues se reducía eso, pero sin embargo, pues dolía bastante en ese momento. Lo que sí es importante es que cuando usted lo reseque o le haga cualquiera de las técnicas, usted tiene que poner la mano en, eh, en extensión de esta manera, forzada, y muy probablemente una férula para que no vuelva a recidir tempranamente. Lesiones cutáneas como los nevos, pigmentados o de color de la piel, congénitos, adquiridos, localizados en cualquier zona de la piel y a veces se presentan con pelos gruesos terminales en su interior. Desde el punto de vista estético, a algunos pacientes a veces no les gusta y bueno, acuden para que se los quitemos. Importante diferenciar con los nevus displásicos que pican y a veces molestan, duelen, y el melanoma. Estas lesiones tienen que ser evaluadas tienen que ser enviadas a los cirujanos oncólogos. Bueno, en los nevus se hace la excisión, sobre todo en aquellos de difícil control que están en las mucosas, en el cuero cabelludo, en las áreas anogenital, y es importante enviarlos siempre, siempre a analizar. La técnica es la misma que ya hemos mencionado. Estas son otro tipo de lesiones, estos son los fibromas y los lipomas, que se hacen con los quistes sebáceos. Son un tipo especial ya de lesiones. Son lesiones tienen una cápsula y dentro de la cápsula está un contenido de queratina o conocido vulgarmente como sebo. Estas son las famosas espinillas también, causadas por inflamación de folículos pilosos o por un trauma cutáneo. Estas lesiones antes se quitaban con la técnica en uso, ya no. Se pinta todo esto igual, pero generalmente pues esta es la técnica que se hacía antes, pero que sabemos que ya no es necesaria porque involucra quitar demasiada piel. Básicamente lo que se hace con esto es una muy pequeñita incisión donde a través de esa se extrae lo que es la cápsula. Después que sale el sebo, muchas veces sale en cantidades importantes el sebo, un sebo de mal olor, y entonces después de esto usted debe extraer la cápsula. Si usted no extrae la cápsula a través de esa pequeña incisión, esto le va a recidivar. La herida debe ser dejada abierta. Yo tenía un video, pero creo que no tenemos aquí. Esto se nos perdió en algún momento. No sé si este está aquí. Bueno, este es uno que estoy haciendo en mi clínica. A veces lo hacemos con láser. La primera incisión se hace con láser. Y después entonces se hace la extracción. Pero creo que aquí en esta no se ve la extracción después de haber hecho la incisión. Creo que hasta aquí llega este video. Hay otro donde se hizo la extracción del sebo y de la cápsula. Lo que quería decirle es que es importante dejar la herida abierta porque esto está colonizado por estafilococo. Entonces, si usted no deja la herida abierta, muy probablemente se le va a infectar. Usted tiene que instruir al paciente que todos los días haga el aseo, inclusive que haga cierta presión ahí y va a salir una grasita por los unos 3, 4, 5 días. Los lipomas, pues también es un tumor benigno de tejido adiposo, también a veces tiene una cápsula fibrosa, crecimiento lento e indoloro, pero puede estar ubicado a veces en áreas donde produzca molestia desde el punto de vista funcional o estético. La técnica para quitarlo es exactamente la misma. Infiltración, aquí sí es importante infiltrarlo por debajo para que nos ayude. No es necesario tampoco hacer incisiones muy grandes porque
Mucho de esto sale a través de una incisión pequeña, a veces uno lo macera también para sacarlo. No es necesario hacer una cicatriz muy grande para sacar un lipoma. Esta es otra, no tenemos el video, lastimosamente, por alguna forma de alguna forma se nos ha perdido el códec, pero esta era un video del mismo. Bueno, en cirugía menor también no solamente tenemos cirugía de áreas limpias, tenemos heridas contaminadas. ¿Cuándo podemos tener heridas contaminadas? Cuando hacemos cirugía menor de abscesos cutáneos, granulomas piógenos, drenaje de absceso mamario, sobre todo pacientes que han recién parido, absceso perianal, absceso isquiorrectal, fisura perianal, hemorroides y drenaje de quiste de Bartolino. Eh, Creo que le van a hablar algo de acceso perianal, isquiorrectal y fisura perianal en la clase con el doctor Arcia de coloproctología y de hemorroides también. Quiste de Bartolino, pues son, bueno, estos son los abscesos mamarios que pueden ser drenados de esta manera con una aguja gruesa, una incisión pequeña y obviamente dar antibióticos sistémicos porque el tejido mamario, inclusive después de que cuando la paciente está en puerperio, es un tejido muy vascularizado y puede producir una infección también sistémica si no se cubre con antibióticos adecuadamente. Acá, esta es la esfinterectomía para las fisuras anales. Esta es la técnica con el bisturí número 11. Estos acá son los abscesos perianales y que rectales que drenan siguiendo la ley de Gottschall. Eso lo van a ver en, en coloproctología con el doctor Arcia. Y este es el quiste de Bartolino, que produce dolor intenso en la mujer y que se drena de esta manera, en el mismo sentido de los labios, y que no es suficiente drenarlo, sino que hay que marsupializarlo, es decir, evertirlo con unos puntos para que continúe drenando y no se vuelva a sellar. Cuanto a la patología unguial, lo que es la uña encarnada o onicogrifosis, aquí vemos pues la penetración del borde lateral de la uña en los tejidos blandos que la circundan, produciendo un área de tejido inflamatorio granuloma que se hace crónico, que ve la uña, aquí ve cuando se encarnó y aquí fíjese el granuloma. Mayor frecuencia en el primer ortejo del pie. Y el tratamiento de esto, que es la onicocriptosis, es la onisectomía, es decir, resección parcial o total de la uña. Y es necesario también hacer una matricectomía, es decir, plastía de la matriz unguial, ya sea química o mecánica. Generalmente utilizamos las dos. Entonces eso lo que significa es que usted construye el nuevo lecho unguial para la salida de la nueva uña. Si usted no hace eso, entonces vuelve a recidivar el problema. Esta es la forma de hacerlo. Fíjense, usted introduce, ya después de haber anestesiado convenientemente los dos bordes laterales del dedo, porque ahí es donde corren los nervios, entonces usted puede hacer lo que usted pueda amputar ese dedo después de haber hecho esa anestesia. Entonces usted lo que hace es introduce un instrumento filoso, libera el borde de la uña y a veces simplemente trabajando lo que es el lecho unguial, llegando hacia el borde, entonces usted desprende la uña. Acá se ve cómo puede hacerlo parcialmente o totalmente. Muchas veces es necesario también hacer una pequeña incisión lateral porque el granuloma que se produce puede estar por debajo. Fíjense cómo usted puede hacer aquí también amputaciones de dedos simplemente anestesiando los nervios. Usted introduce en el borde del dedo, usted introduce hasta que toque el hueso.
la aguja. Y ahí anestesia el periósteo también. Y va saliendo, retira un poco y hace un abón, suficiente cantidad de anestesia para involucrar todo el nervio, y lo mismo lo hace del otro lado del dedo. Con eso usted puede amputar el dedo. Estas son las formas de hacer incisiones en los dedos y en la palma de la mano para drenar ciertos accesos. Bueno, la técnica de la nuisectomía aquí de nuevo, la idea suya es quitar la uña porque esa encarnada ha producido ese granuloma. Nuevamente aquí, cómo se hace con el bisturí, y se puede resecar parte de la uña, no es necesario sacarla totalmente. En los casos que hay un hematoma del lecho unguial, muchas veces este hematoma afecta a la uña se daña y también puede producir que la uña crónicamente le salga deformada. Entonces es importante drenar este hematoma unguial, y usted lo hace con un clip. Usted desenrolla el clip de esta manera, usted calienta el clip hasta que lo vea más o menos rojito y introduce el clip de esta manera en la uña. No es necesario que usted piense que va a quemar al paciente, porque en el momento en que él toca la sangre, él humea, y usted ya sabe que hasta ahí debe llegar. Inmediatamente en ese momento lo retira. Y ya entonces usted oprime y drena el hematoma del lecho unguial. Bueno, cirugía menor de cara y cuello, es importante seguir las líneas de tensión, como hemos dicho. Esto es del Schwartz, el cual, pues, cómo usted debe hacer las incisiones en cara y cuello. Esto es lo mismo. A veces hay que drenar afecciones de las glándulas y suturar heridas en la lengua. Yo no sé si hay que poner esa pinza, yo nunca he puesto esa pinza, esto es el dibujo, pero me parece que esa pinza no le debe, yo por lo menos yo prefería que a mí no me la pusieran si ustedes me van a suturar. Reparación del lóbulo de la oreja, hay cosas que se pueden hacer, una pequeña herida ahí, fíjense cómo se puede suturar. Sin embargo, recuerden que el resto del lóbulo de la oreja es cartílago, así que es muy sensible. Esto sí se puede hacer, el lóbulo, la parte inferior del lóbulo de la oreja, a veces, y muchas veces salen pequeños quistecitos ahí. El resto derívelo al otorrino. Control postoperatorio, pues ahí, como le había dicho al inicio, es importante decirle al paciente que él no se puede perder, tiene que ir a cortar la herida de los puntos. Este es el caso de una safenectomía. ¿Cuáles son las complicaciones de la cirugía menor? Bueno, el cuidado de la vigilancia de la herida del procedimiento debe ser después del procedimiento realizado, generalmente a las 36 a 48 horas, y decidir cuándo se retiran los puntos dependiendo del área donde haya sido la cirugía. Las complicaciones son mínimas y generalmente son resueltas en el área de atención primaria. Las complicaciones son las de todas las cirugías: sangrado, hematoma, infección, dehiscencia de la sutura, cicatriz queloide, pigmentación anómala de la cicatriz y secuelas. Fíjense, esto es una secuela de un paciente que se le hizo una cirugía en el lóbulo de la oreja porque se le quería cerrar un piercing que se le había puesto, y fíjense que cada vez hacía más el queloide, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con los pacientes que sabemos que deben tener una historia de cicatriz queloide para evitar en lo posible las cicatrices. ¿Cuándo derivar al especialista? Cuando usted tenga duda, derive. Desconocimiento de la técnica quirúrgica, derive. Ausencia de material necesario para la intervención, derive.
Resultado histológico con lesión maligna, derive rápidamente y complicación no asumible por atención primaria, derívelo. El examen anatomopatológico debe ser siempre buscado. Usted, si usted opera, usted es el responsable de preguntar al patólogo qué le salió en su biopsia. Bueno, hay algunos temas que son importantes, señalarles ciertas técnicas de extracción de anzuelos, de anillos, la cricotiroidotomía, cuerpos extraños en ojo, nariz y oídos, toracocentesis, infiltraciones intercostales, los tubos pleurales. Para la extracción de anzuelo, usted sabe que el anzuelo es un dispositivo de metal que tiene una punta que cuando usted trata de alar, la mayor parte de las veces se va a enterrar. Entonces, ¿qué hace usted? Usted coloca un hilo porque el anzuelo, cuando usted trata de hacer este movimiento, él se entierra más. Pero si usted al tener un hilo, a través de ese hilo, usted lo mantiene en esta posición recta, entonces usted lo va a poder sacar. Solamente colocándole un hilo y haciendo la tracción recta. O la otra forma, si usted no quiere producir más daño, entonces usted lo corta con una pinza y lo extrae en el sentido inverso. La extracción de anillo, muchas veces, sobre todo el anillo de matrimonio, sea que usted se casó delgadito y está obeso ya con el paso de los años, entonces ese anillo se queda ahí. Entonces, ¿qué hace usted? Usted empieza a enrollar un hilo en el dedo y empieza a enrollar ese hilo hasta que pase el anillo completamente pegado al nacimiento del dedo. Y una vez usted hace eso, entonces usted ala ese hilo y ya el anillo va a salir bastante fácilmente sobre el camino que usted ha producido, que es el hilo que le ha producido. La cricotiroidotomía, deben recordar, y se acuerdan el video que pusimos del anestesiólogo, la correcta localización. Ustedes todos deben localizarse esa membrana cricotiroidea por debajo del cartílago tiroides, y en una situación de urgencia, ¿qué deben hacer? Bueno, usted busca un destornillador. Muchas veces los bolígrafos de antes que tenían el resorte, usted introducía con la punta el bolígrafo, sacaba el grafito que decimos nosotros, no sé si ustedes le dicen igual, que es el grafito, pues, que es lo que lleva la tinta, y dejan entonces el cuerpo de la pluma allí, y ya el paciente empieza a respirar a través de eso. Cuerpo extraño en los ojos, esto lo deben practicar ustedes entre sus pares, buscan un Q-tips y deben vertirse el ojo de esta forma. Eso lo practicábamos nosotros cuando éramos estudiantes. Usted se lo hace al compañero, el compañero se lo hace a usted. ¿Eh? Al evertir el ojo queda expuesta la mayor parte de la cara interna del párpado, y usted puede buscar a veces cuerpos extraños que de otra forma no fueran posibles sacar. Bueno, yo heredé algunas de estas diapositivas del doctor Fuente, que fue mi maestro, y esta realmente nunca he tenido un caso de esto que se haya tragado un botón que tenga los huecos, pero en teoría existe, y usted puede con un gancho agarrarlo por los huecos y extraerlo. Si alguien se ha atragantado o se ha atorado con un botón de esta clase. Bueno, en cuanto a la técnica de la toracocentesis, es bastante sencilla. Usted con el paciente sentado busca el borde superior de la costilla, introduce una aguja
previamente, obviamente, usted ha anestesiado todo el trayecto. Es importante anestesiar la pleura, porque es lo que más duele. Y ya entonces cuando usted llega, usted va a ver el burbujeo o la salida de líquido cuando usted... Pero lo importante de la técnica aquí es que usted pone una pinza para que esa aguja no se le vaya más hacia adentro o se le salga. ¿Ve? Con esa pinza aquí usted controla y usted drena su derrame pleural. Generalmente esto lo hacen cuando ya van a su internado en el área interior. Esto es acá en el Santo Tomás, o tampoco tengo ese. Bueno, esta es la doctora Melissa Menéndez cuando era residente mía. Y ella demostró la colocación del tubo pleural eh, y ahora ella es cirujano de trasplante ahora. Bueno, no tengo ninguno de estos códex, yo no sé qué pasó con esto. Sutura en el servicio de heridas en el servicio de emergencia. Ya este es un tema diferente. Ustedes en el cuarto de urgencia van a tener heridas abiertas, heridas cerradas, heridas simples y heridas complicadas. Las heridas abiertas, pues hay separación de los tejidos con exposición al ambiente y son susceptibles a la contaminación. Son este tipo de heridas. A veces estas heridas tienen colgajos, a veces están despulidas, maceradas, sin exposición de los tejidos al ambiente, solamente por golpe, cuando alguien le dieron un batazo y usted tiene la contusión, hemorragia bajo la piel, un hematoma, cavidades o en vísceras, y también puede comprometer estructuras nobles. La herida simple son heridas que afectan la piel sin ocasionar daños en órganos importantes, por ejemplo, un arañazo, escoriación, erosión, cortaduras superficiales. Hay una serie de terminología que usted debe empezar a manejar porque usted va a hacer su informe como médico en el cuarto de urgencia, es un informe médico legal. ¿Ok? Usted en el cuarto de urgencia, cuando usted escribe algo, se convierte, si usted puso arañazo y es una contusión, entonces ya usted está viciando todo el proceso por una mala descripción que hizo de la herida. Bueno, complicadas pueden ser porque son estéticamente delicadas en la cara, de figura, extensas o profundas, cuando hay hemorragia abundante, lesiones de músculos, tendones, nervios, órganos y vísceras. Esto es una lesión complicada cuando hay un cuerpo extraño y usted no debe extraer este cuerpo extraño en el cuarto de urgencia. Todos los cuerpos extraños deben ser extraídos en el salón de operaciones. Según su etiología, apunten, porque esta es la terminología que deben usar: cortantes o incisas, punzantes, cortopunzantes, laceradas por arma de fuego, raspaduras, escoriaciones o abrasiones, abulsivas, contusas, magulladuras, amputaciones y aplastamientos. Toda una gama de heridas y usted tiene que aprender a identificar cuál es cuál. La herida por arma blanca generalmente es una herida que engaña porque usted piensa que es muy pequeña, pero como dicen los santeños allá, guárdame esto y revuélveme esto adentro. O sea, puede ser muy pequeña y adentro haber causado un daño importante. Todo cuerpo extraño debe ser extraído en el salón de operaciones, sobre todo si es a nivel de cerebro, ¿verdad? Heridas por arma de fuego son producidas por proyectiles y existe lo que se llama la onda de lesión, donde aquí está el orificio de entrada, la dirección de la trayectoria y el proyectil, y ustedes ven que produce más daño en esa onda de lesión que lo que uno piensa por el tamaño del proyectil. Eso hay una especialidad que se llama balística, que también los médicos del cuarto de urgencia, los cirujanos y los médicos del cuarto de urgencia deben aprender. Y eso, en las clases más adelante de trauma torácico hablaremos un poquito de balística, pero tiene que ser parte del entrenamiento para poder consignar el tipo de herida
y buscar como esto, una herida puede entrar por un lado y salir por otro. Uno tiene que buscar la trayectoria de la herida en el cuerpo humano, dependiendo del orificio de entrada, orificio de salida y las lesiones. El tratamiento primario de las heridas es importante. Aquí ven, lo primero del tratamiento es la compresión. Hay que parar el sangrado de alguna forma. Para los efectos de la sutura, la herida se clasifican en las limpias. Esto lo van a ver mucho en cuarto de urgencia. Es aquella herida con menos de 6 horas de evolución, salvo en la cara que uno puede esperar hasta 12 horas, y no penetrante con menos de 1 centímetro de profundidad. Y la sucia es aquella con más de 6 horas de evolución, contaminada con efacelo, detritus o necrosis. Las limpias, pues si es menos de 12 horas, usted puede proceder a un cierre primario. De 12 a 42 horas, un cierre primario más antibióticos. Más de 24 horas con signos de infección, pues tiene que dejarla para un cierre secundario con antibióticos. Y si no tiene signos de infección, cierre primario más antibióticos. Las sucias, con más de 6 horas de evolución, entonces esas tienen que ir a cierre por segunda intención. Si tiene más de cierre sin signo de infección, pues cierre segunda intención antibiótico. Si no, debilidad y cierre primario con antibiótico. Vacunación antitetánica a todos los que no hayan tenido, los que no se tenga referencia al estado de vacunación del paciente, y según él mismo, pues se hará profilaxis o no. No voy a darles muchos detalles de esto porque esto lo deben conocer ustedes ampliamente, lo que es el detalle de la vacunación por tétano. Bueno, esta era una herida en el mano de un proyectil, de un detonador de una granada que un miembro de la Fuerza de Defensa, o de la Fuerza de Policía, pues ya no era Fuerza de Defensa. En caso de duda, pues no intervenir y debilitar. Este no estará el video aquí, se lo presentamos. Este es un caso que tuvimos nosotros, que creo que no está el video. Sí, pero se lo presentaremos en trauma torácico. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, por lo menos en el caso de las suturas, ¿qué suturas hay disponibles acá en Panamá? ¿Se encuentran todas o hay alguna en específico? Sí, todas. Todas están disponibles acá. Okay. Todas las que, por lo menos, todas las que hemos presentado acá, eh, bueno, hay algunas que ya cayeron en desuso, ¿no? Por ejemplo, la de lino, que era una muy parecida a la seda, pero era de color blanco, esa ya no está. La seda, ustedes que ven normalmente es la seda negra. La de lino ya no se usa acá, sí se usa en otras latitudes. Por ejemplo, yo he ido a Argentina y todavía allá usan lino o de algodón, que son blancas. Sí, Pero por lo las menos... demás todas están. Ah, ok. Sí, en el caso de los lipomas, al momento de que, bueno, el diagnóstico se hace de manera clínica o tiene algún estudio antes de hacerse la escisión. Clínico. El diagnóstico es clínico. El lipoma típicamente pues es una estructura que la piel resbala sobre él. Usted siente el lipoma, la forma del lipoma, y usted moviliza la piel sobre él. Y lo toma él y también lo moviliza sobre los pálanos profundos. Cuando usted ve que eso no se da, entonces usted pues debe sospechar de otro tipo de lesión, inclusive de una lesión maligna. Cuando usted no moviliza, existe ¿ustedes saben cuál es el ganglio que aparece en la región supraclavicular izquierda? El ganglio centinela. Y el epónimo, usted no le dan nada de epónimo en la facultad ya. Trousseau-Virchow-Ewald. ¿Y ese ganglio qué significa? Un probable cáncer gástrico o de cavidad abdominal. Exactamente. Bueno, la característica de ese ganglio, que es un tumor, es que es fijo, no se moviliza. Entonces, cuando usted ya por la posición y por la no movilidad del ganglio, usted debe sospechar que es algo maligno. ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, la última que quería Doctor, preguntarle, sí, nada más era la última. Es que, por lo menos en el caso de una
una herida por lo menos en accidentes en las cuales pues muchas veces no, si el paciente es llevado en menos de las 6 horas, pero estas heridas tienen detritos o están contaminadas, igual se consideran heridas limpias por el tiempo. Sí, usted la puede hacer una limpieza ahí, debridarla y puede considerar suturarla con antibióticos. Ah, ok. Gracias. A Doctor, ver, bueno, iban a preguntar. sí, dígame, dígame. Sí, aquí ya cerca del último tema, en servicios de urgencia, en caso tal de que el paciente esté inconsciente, se realizaría la cirugía sin el consentimiento y después se le manda a firmar o En el cómo cuarto haría de en esos casos. urgencia, muy buena pregunta. En el cuarto de urgencia, ellos entran admitidos al cuarto de urgencia. ¿Eh? Y sobre todo en ciertos cuartos de urgencia, esto es como algo médico-legal. Siempre que llega al cuarto de urgencia, se toman los datos, se consigna todo lo del paciente y el paciente se le hace firmar que cualquier procedimiento que se le haga ahí, él está de acuerdo. Por eso está acudiendo al cuarto de urgencia. Esa es una situación especial donde eso ya se firma al ingreso del paciente y usted no tiene, obviamente, usted siempre le explica al paciente, es parte de su función explicarle qué tipo de herida tiene, cuáles son las explicaciones, sobre todo si es una herida, por ejemplo, en la cara, va a quedar con una cicatriz, si hay posibilidad que se le infecte, cuántos días tienen que cortarse los puntos, etcétera. Eso siempre tiene que informárselo. Pero no es necesario que él firme nada porque ya lo firmó antes de entrar. Aquí me aparecen, Doctor, tengo una... sí, no, solamente si ya le contesto la pregunta, me aparece 61 estudiantes, quiere decir que nos faltan hoy 3. Hazme el registro de eso, por favor, Jonathan, como ya hemos conversado, de quiénes son los que faltan hoy. A ver, doctora Aneisha. Doctor, tengo una pregunta. En caso del quiste sinovial, ¿cómo uno sabe cuándo hacer un aspirado o cuándo hacer la resección, resecar, como usted dijo? Generalmente, por ejemplo, si tú me preguntas a mí, yo no trato eso a menos que sean mis pacientes, ¿no? Porque esto debe ir a un cirujano, bueno, los cirujanos general, de repente yo como cirujano general, pero a veces mis pacientes operados del corazón o de alguna otra cosa vienen con esto como si fuera, como ellos dicen, si ya me operó el corazón, esto es sencillo para usted, doctor. Y bueno, en ese caso lo hacemos. Pero generalmente son cirujanos de la mano, ortopedas, que tratan con eso. ¿Cuál puede ser el criterio de esto? Bueno, la primera vez tú puedes ir conservadoramente, lo aspiras y le pones la férula en extensión, ¿no? Entonces, después de esto, si el paciente recidiva, entonces ya sí sabes que necesitas algo, porque quiere decir que se ha formado como el coto, como toda hernia. Ya el orificio por donde se hernia ya se ha tornado redundante. Entonces no va a ser suficiente con la aspiración. Cuando uno hace la aspiración, otra cosa, a veces uno pone un corticoide que ayuda a que disminuya la inflamación y se haga, y el mismo orificio disminuya, ¿no? Pero puede ser que esto en un momento dado vuelva a recidir, entonces ya sería mejor hacerle una cirugía al paciente. Y la opción de la Biblia, eso queda en cualquier momento puede ser, ¿no? Porque eso ya depende del paciente si se deja hacer eso, no del médico, si el paciente se deja hacer eso. Gracias. ¿Alguien más? ¿Quiénes no están con nosotros, Jonathan? ¿No viste? No, hice la captura. Tengo que revisar. Me informa, por favor, porque qué raro, porque no, que hoy no estén 3 estudiantes.
Sí, porque estamos 62, yo soy el 62. Y sí que faltan 3. Bueno, listo. Entonces, hoy terminamos temprano.